Buenos días, queridos hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Eterno, el Dios Creador del cielo y de la tierra, con fidelidad a la familia, la primera sociedad creada por Dios para que vivamos en comunidad, para que nos gocemos y disfrutemos del amor los unos con los otros, y con fidelidad a la amada del Señor, la Iglesia. Y fidelidad, claro, por supuesto, está a la palabra de Dios, la Biblia, porque la palabra de Dios es la que convierte el alma, la palabra de Dios es la que hace sabio al sencillo, la palabra de Dios es la que edifica nuestra vida, que nos presenta cómo vivir dentro del propósito divino para vivir y agradarle a Él en todas las cosas. Estamos estudiando acerca de el Sermón de el Monte en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo y en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Estamos dando gracias al Señor por la oportunidad que nos da entonces de compartir, de enseñar acerca de este sermón en la montaña. Oremos al Señor y pidámosle a Él por nuestras vidas, que Él dirija nuestros pasos, que apruebe nuestro camino. Nuestro buen Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que sigas bendiciendo y fortaleciendo la vida de nuestros hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, que sigas, Señor, fortaleciendo la vida de Miriam, la vida de Diana, que tú les seas guardando y fortaleciendo en todo tiempo, Señor, y ayudándoles a salir adelante en todo lo que emprendan. Gracias te damos, eterno Padre, también por la familia Octavo, para quienes te pedimos tu bendición. Bendice a Andrés, a Lucila, a sus hijos, y guárdales, eterno Dios, sé tú dándoles bendición en abundancia. También te damos gracias, Señor, por la salud de Pedro Pérez. Tu bendición sea sobre él. También bendice a su esposa, nuestra hermana Marta. Sé guardándole en todo momento. Bendice también, eterno Padre, a Dora, a Rubla. Ella se ha ido a vivir a Pereira. Allí, Señor, bendícela, guía su vida, guía sus pasos, que no se aparte de tu camino. Gracias te damos, eterno Padre, por la vida de todos y cada uno de mis hermanos, por la salud de Beatriz y de Manuel. Te estamos implorando siempre de manera permanente, clamando a ti que seas obrando en sus cuerpos, eterno Dios, conforme a tu propósito y misericordia, igual que Carlos Hernández, que no le faltes con tu bendición y con tu cuidado. Gracias te damos, eterno Padre, por la vida de mi hermana Jael. Concédele las peticiones de su corazón, los ruegos que tiene delante de tu presencia. Gracias te damos, eterno Padre, por este tiempo de apertura que se está dando, porque cada vez, Señor, se va controlando más esta pandemia. Pero te pedimos que seas tú, Señor, guardando la vida de mis hermanos, la vida de mi familia, la vida de sus familias. Que, Señor, ese virus no llegue a nuestras familias. Guárdanos en el nombre de Jesús, te lo suplicamos con acción de gracias, y también te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas nuestra economía. Permite, eterno Dios, que puedan mejorar las ventas, el trabajo de Diego y de Joana, que puedan salir adelante con tu bendición. Gracias, Padre, una vez más por el cuidado que tienes con nosotros como iglesia. Y te pedimos que tu bendición no falte. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy es la segunda parte de nuestro sermón desde la montaña. Y encontramos, habíamos empezado hablando acerca de las bienaventuranzas. Y en Lucas capítulo 6, versículo 20 en adelante nos habla de las bienaventuranzas y los ayes. Las bienaventuranzas según Mateo fueron dadas por el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 5, dentro de lo que se conoce como el Sermón de la Montaña. Tal como Moisés subió al monte para recibir la ley del Señor, Jesucristo subió al monte para dar su nueva ley, que expresa los nuevos valores del reino del Señor.
Algunas de estas bienaventuranzas resultan paradójicas, pero expresan todo lo contrario de lo que piensa el mundo. Por eso hablamos de paradojas. De Lucas capítulo 6, versículo 20 en adelante dice así la palabra del Señor. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Versículo 24. Bienaventurados, versículo 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Pero quiero que miremos algo dentro de lo que nos está planteando la bienaventuranza. Y lo que nos está planteando la bienaventuranza, lo que quiero que miremos es las bienaventuranzas y los ayes. Entonces, veamos otra vez, vaya allí a su Biblia, en Lucas capítulo 6, versículo 20. Y cuando mire allí en la palabra del Señor, note que viene la aventuranza y viene un ay sobre esa misma bienaventuranza. Veamos, capítulo 6, versículo 20 de la palabra del Señor. Alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora mire el versículo 24. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. O sea, la bienaventuranza y el ay. Bienaventurados vosotros los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ahora miremos el versículo 21. Bienaventurados los que tenéis hambre, porque seréis saciados. Y versículo 25. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. En el versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y en el versículo 26 dice: Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ahora ya tenéis vuestro consuelo. Versículo 24. Versículo 25. Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. O sea, como pueden observar, hay una bienaventuranza que quiere decir feliz, bienaventurado, dichoso, gozoso, y luego viene un ay, o sea, el lamento, la queja. Notamos que cada bienaventuranza entonces tiene un ay correspondiente, expresado o sobreentendido. Y Lucas menciona 4 de ellos. Por ejemplo, cuando dice: Bienaventurados vosotros los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, entonces añade la alternativa: Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Así es con todas las demás que hay aquí en la palabra del Señor en cuanto a los ay de las bienaventuranzas. Posiblemente ninguna lección de las Escrituras tiene mayor vigencia para los contemporáneos que aquella pronunciada por nuestro Señor Jesús en el monte. El sermón en el monte, o conocido como el sermón del monte. ¿Qué dice la palabra del Señor entonces? Jesús le dedicó las bienaventuranzas a quienes dijeron: Yo te seguiré, luego de él llamarlos con un sígueme. La penetración y enseñanza de esta lección va más allá de los rasgos externos de la conducta del hombre y exponen ante los ojos la inconsistencia de lo que se profesa y de lo que es en realidad. La pobreza, la humildad y la integridad, no menos que florecer en el individuo, es lo que Dios está esperando, y que gustosa y honradamente busquemos apropiarnos de esos ideales que van a revolucionar nuestra vida. En los 3 capítulos del Sermón de la Montaña, o en la montaña, entonces, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos que los que buscan, o lo que busca estos capítulos
5, 6 y 7 es que nosotros cuando leamos la palabra nos compenetremos de una manera más personal. En este sermón descubrimos que confrontan, que irritan, que aportan luz, que confunden, que atraen y repelen. Eso es lo que encontramos en esos 3 capítulos. Nuestro Señor Jesús había estado proclamando en Mateo capítulo 4 versículo 17 acerca del reino de Dios, como Juan lo había hecho antes de él. Juan había dicho, el reino de los cielos estaba cerca, y por eso llamaba al pueblo al arrepentimiento. Recuerden Mateo 4:17. En este discurso manifiestan las características de los que han de ser súbditos de ese reino que estaba cerca. Y cuando ya estaba Jesús, entonces dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. Ahora, es como si nos plantearan un decálogo, un manual de lo que los ciudadanos del reino de los cielos deberíamos vivir. Es como una especie de pequeña constitución acerca de ello. Y aquí se manifiestan entonces las características que debemos tener los que participamos del reino del Señor, y también nos habla de los privilegios de pertenecer a ese reino. Y los insta o nos insta a cumplir con varios deberes. En particular exhibe claramente la relación de sus enseñanzas con la ley moral, a fin de corregir alguna noción de que se proponía abrogar la ley, como muchos dicen que Jesús vino a abrogar la ley, y no es eso. Y tampoco era corregir alguna noción que tuviera esa ley para decir, no, esto no sirve, o relajar el vigor de esa ley, su rigor. No. Al contrario, Él vino para inculcar una moralidad no meramente externa, sino profundamente espiritual. Algunos tienen la idea extraña de que Jesús era un reformador revolucionario que derrumbaba ideas e instituciones existentes para instruir las suyas propias. Pero en Mateo 5:17 Jesús dice todo lo contrario. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. El Sermón del Monte forma el punto de transición entre la ley y el Evangelio. Entre la ley de Dios, o sea, es como la transición pasando de la ley al Evangelio. Y el cristianismo se exhibe como un judaísmo espiritualizado y transfigurado. Mirado como dirigido especialmente a sus 12 discípulos, porque fue lo primordial, aunque había mucha gente, habían multitudes, específicamente era para los seguidores de Jesús y concretamente a los 12. Y claro, para nosotros en el día de hoy. Este vino a ser el primer discurso con una instrucción por la cual se debían preparar todos los seguidores de Jesús para ser sus testigos, para ser los representantes suyos aquí en la tierra. Justamente como el discurso de despedida que él da en Juan, en los capítulos 14, 15, 16 y 17, puede llamarse que aquí en San Mateo, en el capítulo 5, 6 y 7, es el último discurso del Señor. Aquí se nos enseña muchas lecciones importantes en estos 3 capítulos. No solamente importantes, también es precioso lo que está mencionando, la dirección que da a nuestras vidas a través de ello. Pero quiero dejarles en claro que no es un sistema completo de moralidad. Introduce apenas la discusión de su gran tema, la naturaleza y los requisitos del reino mesiánico. Sin embargo, debemos tener presente que no es el total de los requisitos que el Señor demanda de sus hijos, de sus seguidores. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no están plasmadas en el Sermón del Monte, pero que el Señor las mandó que ejecutáramos. Entonces, encontramos aquí, número 1, las características de los súbditos del reinado mesiánico, en el capítulo 5 de los versículos 13 al 12. Número 2, su influencia y responsabilidad. Capítulo 5, versículos 13 al 16.
Y en tercer lugar, la relación de la misión de Cristo con la ley moral, que la encuentra en el capítulo 5, versículos 17 al 48. Entonces, ¿qué encontramos? Esta es una relación manifiesta o manifestada de una manera general en los versículos 17 y 19. También la superioridad de la moralidad mandada por él a los escribas y fariseos, versículos 20 y 48. Y está ilustrada con las referencias al asesinato y a otros aspectos, como en los versículos 21 al 26. También habla del adulterio, habla del divorcio, en los versículos 27 al 32. Habla de la tierra, habla acerca de los juramentos, de los versículos 32 al 37. Habla de la retribución por perjuicios, en los versículos 38 al 42, y habla del amor que debemos tener aún por los enemigos, versículos 43 al 48. Todo esto es lo que usted encuentra allí en San Mateo, en el capítulo 5 de este Sermón del Monte. Entonces, el número 1, las características de los súbditos del reino. Número 2, su influencia y responsabilidad. Número 3, la relación con la misión de Cristo y con la ley moral. Número 4, las buenas nuevas, las obras buenas que deben hacerse el que ha recibido las buenas nuevas, para de esa manera alcanzar la aprobación de Dios, más bien que la de los hombres. O sea, debemos buscar, es lo que usted encuentra en estos 3 capítulos, que debemos buscar más la aprobación de Dios que la aprobación de los hombres. Capítulo 6, versículos 1 al 18. Y coloca como ejemplo las limosnas, versículos 2 al 4 del capítulo 6. La oración, versículos 5 al 15 del capítulo 6. Y los ayunos, versículos 16 al 18, también de este mismo capítulo 6. Y en quinto lugar nos habla de la devoción perfecta. Dios tiene su propósito y nos habla acerca de nosotros pensar cuáles son nuestros propósitos, cuál es nuestra prioridad, y los plantea con los afanes del mundo. En el capítulo 6, versículos 19 al 34. Y en el capítulo 6 debe evitarse la inclinación que tenemos de censurar a los demás. Capítulo 7, versículos 1 al 6. Y en séptimo lugar, los incentivos para pedir a Dios la fuerza que debemos tener para cumplir con este y con todos los requisitos anteriores mencionados. Está en el capítulo 7, versículos 7 al 11. Y en octavo lugar, nos plantea el principio por regla general que resume todas las enseñanzas morales del discurso y del Antiguo Testamento, de los versículos del capítulo 7, versículo 12. Y en noveno lugar, las exhortaciones finales a practicar y no solo vivir y profesar. Capítulo 7, versículos 13 al 27. O sea, que no es solamente oír la palabra, sino ponerla por obra, ponerla en acción. Cuando estudiamos el sermón en el monte o desde el monte con el mensaje inquietante de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, no podemos menos que inquietarnos con esta palabra. Le invito a que vaya allí a la palabra, estudie estos 5 capítulos, despacio, analizándolos, meditándolos, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para poder entenderlos y comprenderlos. No solamente con lo que les estoy enseñando acá, sino que usted vaya allí a la palabra y comience a revisar qué es lo que Dios le está diciendo. No podemos pasar calmada y confiadamente por Mateo 5 simplemente por haber oído las bienaventuranzas y que son un buen discurso o el discurso máximo de la literatura del mundo. No. ¿Qué vamos a hacer con lo aprendido? ¿Qué vamos a hacer con lo que dice allí en ese sermón del monte? Vívelo y cuéntalo. O sea, ponlo por obra y dile a otros también lo que has encontrado en el pasaje.
Y una pregunta, ¿qué vas a hacer esta semana con lo que has aprendido? ¿A quién le vas a hablar de estos mensajes? Al estudiar las bienaventuranzas es como pasar por un manantial de aguas limpias y cristalinas que lo invitan a uno a sumergirse en ellas. Y así es este texto. A medida que lo investigamos, a medida que profundizamos en las verdades bíblicas que hay aquí en el Sermón del Monte pronunciadas por Jesús, sentiremos que ese estilo de vida es imposible para nosotros humanamente, a menos que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas. Luego de que pruebes el estilo de vida al que nos desafía Jesús, vamos a comprobar que ningún otro modo de vida va a traer satisfacción. Gandhi, el líder de la India, alabó el estilo de vida que se plantea aquí en el Sermón desde la Montaña. Y Nietzsche, un ateo, blasfemó contra él. Ahora, ninguna persona puede hacer caso omiso ni ignorar lo que Jesús planteó en el Sermón de la Montaña si quiere ser un ciudadano del reino de los cielos. 111 versículos hay en el Sermón de la Montaña que nos desafían a subir esos peldaños para llegar a la cima y escuchar la constitución del reino de Dios que él antes había anunciado que estaba cerca y que ahora con Jesús dice está entre ustedes. De Mateo 4:17, como les había mencionado, y que Juan el Bautista lo proclamó con un llamado al arrepentimiento. Mis queridos hermanos y amigos, en la palabra del Señor encontramos en este discurso que nos manifiesta las características de los que han de ser súbditos del reino de Dios y a participar de los privilegios que Él tiene, llamándonos a cumplir con varios deberes. El sermón desde la montaña no es legalismo, tampoco es un código frío. Es la palabra de Dios sazonada con gracia y con verdad que está impregnando su carácter con la primera palabra bienaventurado. Es como está en el Salmo 1, bienaventurado. O sea, el valor supremo, el sumbunum del hombre. Es conocer al Señor y gozar de Él por siempre. Es necesario que los hombres conozcan qué tipo de reino fue el que vino a fundar el Señor Jesús. Y no se puede entrar a ese reino ignorantemente, ni tampoco se puede acercar a él por descendencia, porque no es, recuerden que les he enseñado que Dios no tiene nietos sino hijos, no es por descendencia. La razón es que no hay semejante en ningún otro reino concebido por la mente humana como el que Jesús nos está planteando y ofreciendo. Nuestro Señor deliberadamente escogió presentar la ley fundamental de su reino y hacer conocer su naturaleza y sus características para nosotros. A este reino, mis queridos hermanos, solamente hay una manera de entrar: por fe. Esa fe que nace del arrepentimiento en Cristo Jesús. A ese reino solo se puede entrar por un cambio de mente. Renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Solamente entonces un individuo puede hacer las cosas que manda Jesús cuando ha entregado su vida a Él, cuando ha entregado su vida a su señorío. Cristo entonces llega a ser el Señor y nosotros llegamos a ser sus súbditos, y el Espíritu Santo nos guía para poder ayudarnos a cumplir con su voluntad. Al estudiar el Sermón del Monte no podemos dejar pasar estos pasajes y que penetran en nuestra vida de una manera personal, de una manera profunda. Y en él vamos a encontrar que el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos hacia toda verdad. Él es nuestro guía. En Mateo, en el capítulo 5, este es el primero de los 5 discursos de Jesús, que él dirige a sus seguidores, pero también a todos los presentes. Capítulo 7, versículo 28. Y habla acerca de los ciudadanos del reino de los cielos, quiénes son, cuáles son sus privilegios, pero también cuáles son sus responsabilidades y cuál será su destino final. Eso es lo que tú vas a encontrar allí en el sermón desde la montaña.
¿Y el sermón cómo comienza? Bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 versículos 1 al 12 y Lucas capítulo 6 versículos 20 al 25. Aquí comienza el sermón del monte. Y dice el versículo 1, viendo la multitud, Mateo capítulo 5 versículo 1. Viendo la multitud, dice la palabra. O sea, mucha gente, muchas personas. Y él, viendo toda esa multitud, entonces subió a la montaña. Mateo 14, 23, Mateo 15, 29, Mateo 17, 1, Mateo 28, 16. Encuentra la palabra monte, y la palabra monte se emplea para una región montañosa. Esto sucedió cerca de donde estaba para dar de comer a los 5,000. En el versículo 1, en la segunda parte, dice, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y sentándose, cuando un maestro judío enseñaba, acostumbraba a sentarse. Y la gente entonces se sentaba alrededor, y él comenzaba a enseñar. Y eso hizo Jesús como un gran maestro judío. Empezó a enseñar sentado. En la tercera parte de ese primer versículo dice, y vinieron a él sus discípulos. La palabra griega para discípulos significa uno que aprende. Y se emplea este término en general. Mateo capítulo 10 versículo 24 dice literalmente, el discípulo no es más que su maestro, ni el esclavo está sobre su señor. Los griegos lo aplicaban con frecuencia a los que estudiaban con un filósofo en su época. O sea, los que estudiaban con los filósofos de su época eran discípulos. Y también los que seguían a Jesús para escuchar sus enseñanzas eran sus discípulos. El discípulo entonces, ¿qué hacía? Recibía instrucciones de su maestro y las adoptaba, y eso suponía entonces la aplicación de las opiniones y enseñanzas de sus maestros, y en este caso de las enseñanzas de Jesús. ¿Qué es lo que encontramos en este texto? Como en el mensaje del domingo pasado les decía, felices los infelices. Aquí comienza el texto diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres en espíritu. Los primeros bienaventurados son los pobres en espíritu. ¿Por qué? Es de notar que el evangelista Lucas simplemente dice los pobres. Pero, contrario al pensamiento normal de la gente, ¿qué es lo que considera el mundo? El mundo considera dichoso al que es rico. Pero aquí la palabra del Señor está diciendo que dichoso es el desdichado, que dichoso es el pobre. El término griego es tojos. Es equivalente al ani del hebreo, que se usó para referirse a una persona sin tierras, a alguien que carece de lo necesario para una vida digna, a uno que es explotado, a uno que no tiene nada. Incluso el término se empleaba para describir mendigos. Al parecer, esta bienaventuranza es una cita del Salmo 37:11, donde el término anabuim puede referirse tanto a un pobre como un manso. El pobre es aquel que no tiene influencia social, a quien nadie quiere prestarle dinero por temor a perderlo. Ese es el pobre de espíritu. Al pobre, ¿qué es la única salida que le queda? Acudir a Dios en busca de ayuda. Eso no lo hace el rico. ¿Por qué razón? Porque cuanto tiene todo, entonces, ¿para qué voy a buscar? Pero el pobre sí busca. Ahora, ¿qué mayor tesoro puede tener y desear alguien que no sea la presencia de Dios en su vida, sea rico o sea pobre? El pobre de espíritu es aquel que reconoce su necesidad espiritual y no depende de sus propios inventarios espirituales.
Se da cuenta que ante Dios está necesitado y que todas sus justicias son meros trapos de inmundicia, como dice Isaías 64:6. El pobre no son los de escasa espiritualidad, sino aquellos que están convencidos de su pobreza espiritual, los que han llegado a ser conscientes de su necesidad de Dios y que reconocen que toda su bondad es insuficiente para quitar el pecado de su vida. El pobre de espíritu es aquel que está dispuesto a clamar: Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Quien se humilla ante Dios, clamando por su perdón y por su bondad, ese es dichoso, pues siempre va a encontrar el auxilio necesario, ya que el Señor nunca desprecia al corazón contrito y humillado. Salmo 34, versículo 18, Salmo 51, versículo 17. Miremos entonces la primera bienaventuranza: los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que significa esto? Me parece que debemos analizar cuidadosamente y definir con claridad. Yo lo leería de esta manera: feliz el hombre que en su naturaleza interior y más alta, o sea, en su espíritu, es consciente de su pobreza o necesidad del bien espiritual de Dios. Allí sí hay pobreza, sí, pero es aquella pobreza de espíritu de la que somos conscientes y no es aquella que tenemos sin saber que la tenemos. Para probar esto, usted debe comparar estas escrituras: Isaías 66:2, que dice: a este hombre miraré, a saber, al que es humilde y contrito de espíritu, y el que tiembla ante mi palabra. Y en Apocalipsis 3:17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Como Dios lo ve, dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea que cuando pensamos que tenemos mucho, delante de Dios no tenemos nada. Evidentemente la bendición prometida, no a la pobreza, sino al sentido de la pobreza, la conciencia de la necesidad de Dios, es muy importante. Y por eso debemos notar esta distinción. En el caso, por ejemplo, de la iglesia de Apocalipsis que les menciono, la Odisea, es una pobreza verdadera en la espera del Espíritu. Pero ¿saben qué? No hubo reconocimiento de la pobreza. Al contrario, ellos pensaban que eran ricos y que no tenían necesidad de nada. Los dos estados de la mente se representan claramente en la parábola del fariseo y el publicano que subieron al templo a orar en Lucas capítulo 18 de los versículos 9 y siguientes. El espíritu del fariseo tenía bastante necesidad, pero no estaba consciente de ella. Porque cuando va a orar dice: no soy como los demás hombres, te doy gracias porque no soy como ellos, porque yo diezmo, ayuno, oro, etc. En cambio el publicano tenía la misma necesidad, pero la diferencia es que la sentía profundamente. Él en su corazón decía: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Bienaventurados los pobres en espíritu. El hijo pródigo ilustra ambas fases del asunto. Cuando estaba en la casa de su padre, por más que tuviera de las cosas externas, porque era rico en bienes, pero en su naturaleza interior, en su espíritu, era realmente pobre, pero no lo sabía. Él pensaba que era rico y grande, y por lo tanto era orgulloso. Pero bien, un tiempo después, cuando está y se malgasta todo y entra en necesidad, entonces se da cuenta de la necesidad de su alma, que le lleva en su mente a decir: me levantaré, iré a mi padre y le diré que no soy digno de ser llamado su hijo, que me tenga como uno de sus siervos. Voy a decirle a mi padre que he pecado contra él. Bienaventurados los pobres de espíritu. Esto quiere decir felices. El hombre que en la esfera del espíritu o en su naturaleza interna y más alta siente su necesidad de recibir bien de Dios,
nada más y nada menos, solo de Dios. Es aquel que dice: te necesito cada hora. Salvador bondadoso, yo te necesito 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pobre de espíritu es aquel que reconoce que necesita paciencia, que necesita refrenamiento, que necesita ideas más claras del cielo, que necesita aprender a perdonar, que necesita aprender a amar, que necesita un corazón contrito y humillado, que necesita aprender a moverse en fe, que necesita aprender a confiar más en Dios, que necesita más del Espíritu de Dios, que necesita más de las enseñanzas del Maestro. Pobres, sí, pero bienaventurados los pobres en espíritu. Eso es lo que debemos tener todos y cada uno de nosotros. Usted puede encontrarlo en la historia del rico y Lázaro. En la historia del rico y Lázaro, no nos olvidemos del contraste entre el presente y la eternidad. ¿Qué necesitaba el hombre rico? Nada. Estaba en sus banquetes. Hasta dejaba caer la comida. Tengo miles de millones de pesos. Tengo los manjares que quiero, lo más delicado que se puede encontrar, yo lo tengo. Siempre que paso por las calles, la gente me mira y dice: ahí va un millonario, mírenlo. No le hace falta nada en el mundo. ¿No habéis visto mis comidas opíperas en los banquetes que hago? Todo lo que tengo en mi mesa, soy rico, tengo todo. Estaba orgulloso de sus riquezas, se satisfacía con cosas externas, pero en su alma había hambre. En su alma había pobreza. Y este es el presente de él. Note, lo que estaba relatando antes es como él se sentía cuando estaba en la tierra. Pero parte a la eternidad, y ahora echémosle un vistazo a la eternidad donde él está. Y toca mirar entonces en las profundidades del infierno. Y la pregunta es: ¿se llevó consigo su dinero? ¿Se llevó todas las haciendas que tenía? ¿Se llevó todos los millones que tenía? Ni un centavo. Y allí donde está, ¿qué dice la Biblia? Que tiene sed. ¿Y antes qué tenía? Todos los manjares, todo lo delicado que quería para su garganta. Pero ahora tiene sed, y escúchelo cómo clama. Y clamando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en mi lengua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado por esta llama. Esa historia la encuentra en Lucas capítulo 16. Y lo que le acabo de citar está en el versículo 24. Y un gran abismo lo separa de Dios. Podemos notar el temor que este hombre tiene allí de que sus hermanos también vayan a ese lugar de tormento, que vayan donde él está. Ahora podemos encontrar también cómo le funciona su memoria. Mas Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste los bienes en esta vida. Y Lázaro recibió en esta vida males, pero ahora Lázaro es consolado, allí en la eternidad. Él es consolado, él está disfrutando de todo lo de Dios, pero tú estás atormentado. Lucas capítulo 16, versículo 25. El Maestro sublime, el Salvador del mundo, nuestro Señor, enseñó la relación entre el tiempo y la eternidad. Bienaventurados los que reconocen su vacío y necesidad espiritual. Amado Señor, danos hambre de ti, sed de ti. Enséñanos, oh Dios, a reconocer nuestra pobreza espiritual delante de tu presencia, porque ante ti, oh Dios, no somos nada. Ayúdanos, eterno Padre, para que en nuestro diario caminar, en nuestro vivir,
nosotros podamos estar firmes en ti, descansando en tu amor, disfrutando de tu palabra. Llénanos de tu gracia y de tu amor. Señor, reconozco mi pobreza espiritual delante de ti, porque ante ti no soy nada. Porque no importa lo que pueda obtener en este mundo, si no tengo la vida eterna, si no estoy inscrito en el libro de la vida, no importa cuántas cosas pueda tener, cuánto deleite, cuánto placer pueda disfrutar, pero necesito, Señor, en la abundancia o en la escasez, reconocer mi pobreza espiritual delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por eso, Padre, te suplico en el nombre de Jesús, ten compasión de mí, ten compasión de mi familia, ten compasión de los hermanos de la Iglesia Centro para la Excelencia Familiar, ten compasión de sus familias y sálvanos por tu infinita misericordia. Enséñanos, oh Dios, a reconocer nuestra pobreza espiritual delante de tu presencia. Te lo imploramos en aquel que nos amó y se entregó por nosotros, tu Santo Hijo Jesús. En él te glorificamos, nuestro Dios. Amén y amén. Continuamos entonces con nuestro tiempo de alabanza y luego la predicación de la palabra del Señor. Bendiciones para todos.